Hablamos con la doctora María Dolores Martín Arranz de la enfermedad de Crohn. Doctora, ¿la enfermedad de Crohn es una patología frecuente? Bueno, vamos a ver, no es de las patologías más frecuentes, pero desde luego no es una enfermedad rara, sobre todo en los países desarrollados. En los últimos años estamos viviendo un aumento en su incidencia y además un aumento en la relevancia que tiene el trastorno, es más conocido, los pacientes están más concienciados y por lo tanto está ganando de forma importante en visibilidad. Para que se hagan una idea de los números, en Europa se calcula que casi 2,5 millones de habitantes padecen este trastorno y en España aproximadamente aparecen unos 2.000 casos nuevos al año. Estamos hablando de una enfermedad que se engloba dentro del grupo de las enfermedades intestinales crónicas. Son todo procesos que cursan con inflamación en distintas áreas del intestino y entre ellas está esta, la enfermedad de Crohn, también la colitis ulcerosa y ese pequeño grupo de pacientes que no somos capaces de distinguir entre ambos trastornos y que se denomina colitis indeterminada. Por lo tanto, a una mínima búsqueda que se haga en Internet, los pacientes son conscientes de la cantidad de foros que hay, asociaciones de pacientes, información médica y por lo tanto es una enfermedad con gran visibilidad sanitaria en este momento. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de esta patología? Bueno, a diferencia de la colitis ulcerosa, que es su prima hermana, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano y por lo tanto los síntomas son muy variables. Si podemos destacar alguno, quizás la diarrea con sangre y mocos, uno de los síntomas más frecuentes. También la aparición de dolor abdominal, que a veces llega a ser tan intenso que simula una apendicitis aguda. Incluso hay pacientes que han entrado en quirófano con ese trastorno o con esa sospecha y se ha cambiado el diagnóstico posteriormente. Una vez que evoluciona el cuadro aparece la fiebre, pérdida de peso, malestar general o náuseas, pero son síntomas bastante más inespecíficos. También es muy importante destacar que hasta un 30% de nuestros pacientes tienen problemas perianales, es decir, fisuras anales, fístulas, con dolor y supuración que les molesta de forma muy manifiesta. Y otra de las cosas a tener en cuenta y que al principio los pacientes son poco conscientes es que también hay afectación fuera del intestino y nuestros pacientes tienen muchos dolores articulares, inflamación de articulaciones, problemas de la piel que en realidad están relacionados con la propia enfermedad de Crohn. Por último, en cuanto a sintomatología, es importante destacar que hay dos fases muy diferenciadas, aquella en la que el paciente tiene actividad, lo que llamamos brote, que tiene muchas manifestaciones y muchos síntomas, y esos periodos de remisión en la que la enfermedad está dormida, latente, y el paciente se encuentra bien y no está con molestias propias de la enfermedad. ¿Y en relación a su diagnóstico es sencillo? En los últimos años va mejorando, pues porque somos más conscientes de buscar la enfermedad y por el avance en los medios diagnósticos, sin duda, pero hay que también concienciar al paciente de que ninguna prueba es infalible y que en los casos más leves, en los que hay pocas manifestaciones y las pruebas dan resultado negativo, a veces este diagnóstico se demora en el tiempo. Fundamentalmente es prioritario empezar por una adecuada entrevista al paciente, dirigiendo correctamente las preguntas para buscar esos síntomas que a lo mejor no te cuenta de entrada. También preguntar por antecedentes familiares. La agregación familiar en esta enfermedad es muy importante, por viajes, por toma de otros medicamentos que puedan simular, descartar infecciones, y una vez que tienes hecha esa adecuada recogida de información puedes orientar mucho mejor las pruebas que vas a necesitar. Los avances en las técnicas endoscópicas, sobre todo el que ahora podamos hacer prácticamente todas las colonoscopias con sedación, de manera que son confortables para el paciente, y los avances en resonancia que evitan la radiación, han contribuido a que el diagnóstico sea mucho más certero y mucho más rápido también en la mayoría de los casos. Muy bien, sabiendo que se trata de una enfermedad crónica, ¿qué evolución suele seguir? Bueno, lo fundamental para el paciente es conocer que la supervivencia no está limitada por la enfermedad, tiene una esperanza de vida igual al paciente sano. De manera que eso es importantísimo. Los médicos que nos dedicamos a esto y también los pacientes cuando se meten en los foros, que se reflejan pues, también los casos más graves o más importantes, todos tenemos experiencia de casos que han ido muy mal, pero afortunadamente eso no es lo frecuente. Lo frecuente es que un paciente pueda llevar una calidad de vida adecuada, ¿no? Sobre todo ahora. Sin embargo, sí que es importante saber que al principio es un cuadro con más inflamación, con úlceras y que condiciona síntomas por eso, pero que según va evolucionando, la propia cicatrización de todas esas lesiones inflamatorias produce que el tubo se vaya estrechando, entonces se producen estenosis que pueden causar síntomas obstructivos y también aparecen en la evolución las fístulas, que son comunicaciones anómalas entre zonas que no deberían estar comunicadas de forma normal, y todo ello va aumentando las probabilidades de cirugía, que es algo que frecuentemente requieren estos pacientes a lo largo del tiempo. Y en la actualidad, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de esta enfermedad?
han cambiado notablemente. En los últimos años hemos cambiado el paradigma anterior de tratar solo al paciente para evitarle los brotes en el momento puntual, quitar los síntomas, que era lo que hacíamos hace 10-15 años, y ahora tenemos unos objetivos mucho más exigentes. Queremos disminuir el número de ingresos, queremos disminuir el número de cirugías, minimizar el uso de corticoides, que a largo plazo tienen efectos secundarios muy importantes, mejorar la calidad de vida de los pacientes de forma global, que sean capaces de ir a trabajar, de tener hijos, de viajar. Y en último punto, modificar la historia natural de la enfermedad, de manera que seamos capaces de prevenir y evitar esas complicaciones que antes he mencionado. ¿Y cómo puede colaborar un paciente en el manejo de su enfermedad? Bueno, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce hoy en día que las enfermedades crónicas son el principal reto sanitario. Hacer a los pacientes que tienen enfermedades crónicas corresponsables de su cuidado es fundamental en este tipo de trastornos, en todas las enfermedades crónicas. Y en esta también, por supuesto. De entrada, yo creo que es importante que sean capaces de asumir el diagnóstico, de asumir su enfermedad y de integrarlo en su vida de forma adecuada, que sean capaces de conocer la importancia del tratamiento continuo, mantenido, de las exploraciones que tenemos que repetir en muchas ocasiones y no solo al diagnóstico, para que sean capaces de cumplir las indicaciones del médico. No vale de nada que te trate el mejor especialista en la enfermedad, te ponga el mejor tratamiento posible si luego no te lo tomas. Eso no tiene eficacia ninguna, ¿no? Por todo ello, la información y que el paciente se forme en su propia enfermedad es importantísimo. Además de esto, una buena higiene sanitaria, digamos, de educación, de dieta sana y demás, es muy importante, y algo que nos cuesta muchísimo convencer a los pacientes es que deben dejar de fumar. El tabaco es veneno para todo en general, pero para la enfermedad de Crohn en particular. Aumenta las cirugías, aumenta los ingresos, hace que los tratamientos no funcionen. Pero a diferencia, por ejemplo, de otros cambios en la tensión arterial, te mandan no comer sal, bajar peso, y eso tiene una repercusión inmediata. El paciente nota que en un mes le ha bajado la tensión. Aquí no, aquí el paciente que deja de fumar, el beneficio lo espera a largo plazo y por lo tanto es más difícil convencerle de que debe dejar de hacerlo, porque no ve el resultado de forma inmediata. Con todo ello, al final, lo importante es que nuestros pacientes estén formados, que adquieran mucha confianza con el equipo sanitario que les atiende. La enfermería cobra una relevancia importante y especial en la educación del paciente, en fomentar la adherencia a los tratamientos, y al final se trata de una cuestión de confianza del paciente con su equipo médico. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Nada, gracias a vosotros.